Seguimos en esta serie de fundamentos, ¿sí? Y esta semana vamos a hablar de la oración. Algo que hacemos todos los días, ¿sí o no? Todos los días, yo no sé, pero pienso que el cristiano que menos ore, igual en algún momento del día lo hacemos, ¿no? La oración, orar. Vaya, por favor, para iniciar y para introducirnos en este tema, vaya primero a los Tesalonicenses, capítulo número 5, primero a los Tesalonicenses 5:16, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Siempre el Señor nos da esa idea, nos dice: oren todo el tiempo, todo el tiempo. Oren a toda hora, oren todo el tiempo, oren sin cesar, oren sin detenerse. Podríamos traducirlo también de esa manera, ¿no? Oren sin cansarse, ¿sí? No se cansen de orar. Podría ser una de las traducciones. No paren de orar, no dejen de orar, ¿sí? Eso lo podríamos entender de esa manera. La Nueva Traducción Viviente de ese versículo nos dice, del versículo 17 dice: nunca dejen de orar. Las palabras que le estamos diciendo, que le estaba mencionando hace un momento. Orar sin cesar, nunca dejen de orar. ¿Cómo podríamos nosotros jamás dejar de orar? ¿Sí? Porque, bueno, yo creo que lo hemos aprendido, ¿no? Pero afiancemos ese concepto. No paremos de orar, nunca dejen de orar. ¿Cómo podría yo estar trabajando? Hágase usted la idea, por favor, de cómo podríamos estar en el trabajo, por ejemplo, y orando. Podríamos de pronto pasar por locos porque estamos trabajando y todo el tiempo: sí, Padre, oh Dios mío, glorifícate, Padre, echo fuera ahora mismo. Hola, compañeros, sí, jefe, tal cosa. Oh, Padre Dios, glorifícate, Dios mío, ahora muévete, Señor, lléname. Sí, podría ser más o menos así. No sé qué entienda usted, no sé qué se imagine usted cuando la Biblia me dice orad sin cesar. ¿Sabe qué entiendo yo? Yo entiendo que tiene que ver con lo que dice Josué capítulo número 1, versículo número 8. Usted se lo sabe, pero búsquelo, por favor. Búsquelo. Yo creo que orar sin cesar, nunca dejen de orar, tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Tremendo. Eso es más o menos es lo que se me viene a la cabeza cuando habla la palabra de Dios de orar sin cesar. Orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Lo entiendo de esa manera: como meditar en el Señor todo el tiempo, como estar en conexión con Dios a toda hora, ¿sí? Isaías capítulo número 26:3. Búsquelo, por favor. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Amén. Eso es la idea que se me viene a la mente cuando la Biblia dice orar sin cesar. Nunca se apartará, imagínense, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Todo el tiempo háblalo, todo el tiempo proclámalo, todo el tiempo medítalo también en tu mente, sino que de día y de noche. Mire, le habla de palabras, nunca se apartará de tu boca, pero luego le dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Y ahora le habla de la mente, ¿sí? Eso es. Porque la oración es el medio que yo tengo para conectarme con Dios, ¿sí? La oración es el medio para yo establecer conexión con el Señor y entonces poder llenarme de Él y poder exponer mis peticiones y demás, ¿sí? Es como la vía de acceso al cielo, ¿sí? Lo podríamos entender así. Eso es la oración. Mi vía de acceso al cielo, la vía de acceso al cielo de cualquier ser humano, de cualquier persona que quiera conectarse con Dios, que quiera conectarse con el cielo, lo debe hacer a través de la oración, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? Cuando yo escucho, o bueno, no sé, cuando me encuentro frente a una situación, una circunstancia, hay algo que me preocupa y entonces yo me acuerdo de la palabra de Dios y de pronto hay una situación económica, ¿sí? Y entonces como yo estoy meditando en la palabra, entonces mi corazón se quiere llenar de angustia, tal vez de como de miedo, de temor. Pero me acuerdo de la palabra porque medito en ella todo el tiempo, entonces la declaro. Y digo, entonces, por ejemplo, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo lo creo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy orando. Estoy orando conforme a la palabra. Estoy declarando palabras, oración, ¿sí? Porque estoy tomando de lo de Dios y lo estoy declarando, lo estoy haciendo mío. Eso es, ¿sí? Eso es. La oración tiene todo que ver con la palabra, ¿vale? Eso es. Entonces, como oro yo en todo tiempo, cuando usted y yo meditamos en la palabra, ¿sí? Y estamos en el trabajo, sí, muy concentrados, claro que sí, pero jamás desconectados de Dios, nunca desconectados del Señor, porque a Él le pertenecemos, ¿sí? A Él, de Él somos, por Él vivimos y nos movemos. Entonces yo puedo estar haciendo cuentas, muy concentrado en mi trabajo, puedo estar llevando un informe bien importante, cuadrando algunas cifras por ahí de pronto. Pero siempre el Señor, siempre el Espíritu Santo allí conectándome. Siempre, si de pronto no me dan las cuentas, estoy entonces meditando. Y no os afanéis por nada. Que la paz del Señor siempre inunde vuestros corazones. Y yo estoy en eso. Y estoy concentrado en mi trabajo, pero mi mente se está llenando de la palabra de Dios. Se está lleno, mejor, de la palabra del Señor. Entonces la estoy confesando constantemente, ¿sí? Y si hay algo que de pronto no me parece bien, o si hay algo que me fatiga, que me produce temor, que no me gusta, que no me cuadra en algún momento, entonces yo ahí en cualquier momento, en cualquier lugar en el que yo esté, puedo clamar a Dios, ¿sí? Ahí en medio del trabajo, Señor, ayúdame, Padre. Mira, necesito hacer esto y no sé cómo, o no me da, o no he sido capaz, Señor. Dios mío, se me perdió una tuerca. Yo no sé si a usted le parezca que usted de pronto pueda orar así. No sé si le parezca irreverente, pero algún hermano que trabaje en mecánica o arreglando carros o algo, no sé, no encuentra la tuerca, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Desesperarnos? No, clame a Dios. ¿Sí o no? Eso es orar sin cesar. No que todo el tiempo usted tenga que estar así. Dios mío, ahora Padre, explota. Hola jefe, ¿cómo está? Sí, Dios mío. No, hermano, lo echan. Lo echan por loco, por desquiciado, lo echan. No es eso. Usted puede orar en su mente, en su corazón, meditando en la palabra del Señor. Y en cualquier momento, así como la gente cuando algo pasa maldice y dicen semejantes palabrotas, así mismo, cuando yo me hallo delante de un problema, digo, Padre, ayúdame. Señor, glorifícate. Sí, lo puedo decir bajito, a poquita voz. Dios mío, mira, Señor,
socórreme porque no puedo, tengo que entregar esto a la 1 y me falta mucho, Señor, por favor. Y estoy ahí trabajando, ¿sí? Pero ahí como en lo secreto, como Señor, como Dios mío, entendiendo que la gente a mi alrededor no entiende lo que yo estoy haciendo, pero yo sí lo entiendo, ¿sí? Y ante algunas circunstancias, yo diría que todas, ¿no? Pero ante algunas circunstancias nosotros reconocemos que necesitamos la intervención divina, ¿sí? Y es allí cuando clamamos a Dios. Exactamente, para eso es la oración. Y lo vamos a estudiar. Pero es importante que definamos eso, ¿no? Porque es que sí es importante, porque el Señor sabe lo que necesitamos, ¿no? El Señor sabe lo que nosotros estamos necesitando. El Señor sabe lo que nos hace falta, aún antes de que se lo pidamos, ¿sí? ¿Para qué orar entonces? ¿Para qué orar? Y lamentablemente de algunos cristianos también, que tal vez, no sé, están empezando o tal vez llevan mucho tiempo y ya su fe se ha dejado minar por la incredulidad y dicen, ¿para qué orar? Si Dios ya conoce todo. Si antes de que la palabra esté en mi boca, tú ya la sabes toda. Eso dice también la palabra, ¿no? Entonces, ¿yo para qué oro? Si Dios conoce todo de mí y antes de que yo hable, el Señor ya lo conoce. Entonces, más bien no oro porque Él ya sabe. No. Es necesario orar. Y lo vamos a aprender por la palabra del Señor. Porque a pesar de que Dios ya conoce mis peticiones, a pesar de eso, a pesar de que Dios ya conoce mi necesidad, a pesar de eso, el Señor me dice, pida. ¿Sí lo dice? Pedid y se os dará. Todo esto lo vamos a ir viendo muy puntualmente con la ayuda del Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero hay que llamar, sí, pero hay que buscar, pero hay que pedir. Porque todo aquel que pide recibe. Y pone el Señor ejemplos también en la palabra. Pero nos dice en todo caso que oremos. Oremos. No dejemos de orar. ¿Sí? No dejemos de orar. Miremoslo. Santiago capítulo número 5 versículo 16. El Señor nos manda a orar. Dios quiere que oremos. No es un invento de Bethesda, no es un invento de algunas congregaciones, no. Es un mandamiento del Señor. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice la palabra, bueno, es un versículo demasiado diciente, pero nos vamos a centrar en la parte final, que lo conocemos mucho también. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración. La Biblia nos manda a orar. Mateo capítulo número 6. Mi Señor Jesucristo nos manda a orar. Son muchos los pasajes, solo quiero mostrarle unos cuantos que usted ya conoce, pero recordémoslo. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, ¿quién? Yo, usted, cada uno de nosotros, cuando ores, dice mi Señor Jesucristo, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí nomás. Jesús, mi Señor, me manda a que oremos. Le dice, usted cuando ore, ore. Pida a Dios. No use vana repetición en que todo el mundo lo oiga, no. Vaya solito allá cerrada la puerta, ora a tu Padre. Ay, es el mandamiento del Señor. Además también en el capítulo 21 ahí de Mateo, versículo 22,
Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. ¿Sí? Todo lo que pidiereis ¿en qué? En oración, creyendo, lo recibiremos. Es el mandato y es la instrucción del Señor. ¿Sí? Por todo lado el Señor nos manda a orar, oremos, mire, oren. ¿Por qué no oran? Oren todo el tiempo. Orar sin cesar. Ore. Oratoria tiene que ver con palabras, ¿sí? Eso lo tenemos que saber. Jesús nos mandó a orar. Además, Dios nos da la instrucción de que oremos sin cesar. La oración es bíblica. Oración, la palabra, el significado de la palabra oración tiene que ver con oratoria. Y oratoria se refiere a proferir palabras. Se refiere a hablar. ¿Listo? Hablar. ¿Qué es oración? Algo hablado. Tiene que ver con palabras. Es lo que el significado de la palabra oración me deja resumir y concluir, ¿sí? En pocas palabras. Oratoria, oración, palabras, hablar. Por eso es muy importante que nosotros hablemos. Pero entonces, podemos entender que la oración fue establecida por Dios. Mire, todas las religiones oran. Toda la gente ora. La gente que cree en lo que sea que crean en esta vida, que ya hoy en día es imposible enumerar la cantidad de creencias y de credos, ¿sí? De religiones que hay en el mundo, sería imposible enumerarlos. Pero todas las religiones oran. Los que dicen creer en falsos dioses oran, los que dicen creer en el diablo oran, todos oran. Cuando no conocíamos del Señor, nosotros orábamos, pues eran rezos, ¿no? Decíamos rezar, pero se comparaba con la oración también, ¿no? Supuestamente la elevábamos a Dios. Dios estableció la oración como el diseño de Él para relacionarnos con su autoridad. Si usted está tomando nota, apunte esto, por favor. La oración es el diseño de Dios para relacionarnos con su autoridad. ¿Quién es el que tiene autoridad en todo el universo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Mi Señor Jesucristo. Porque el Padre le entregó todas las cosas a Él, le sujetó todas las cosas a Él por cuanto se humilló hasta lo sumo, por cuanto obedeció mi Señor Jesucristo, se sometió a padecimientos, hermano, y triunfó y venció a la muerte, al pecado. También el Padre entonces lo exaltó y todo el poder lo tiene Dios. Y decidió sujetar todas las cosas al Hijo, a Jesucristo nuestro Señor. Dios tiene el poder, amén. Dios tiene todo el poder, tiene todo el poder, toda la potestad, la soberanía. Él es el que manda. Pero hay una cosa importante. El Señor estableció leyes. El Señor estableció parámetros. ¿Y lo estableció a través de qué? A través de su palabra, a través de la Biblia, ¿sí? Y Él mismo con sus palabras estableció autoridades y estableció muchas cosas más. Empecemos entonces desde el principio. Váyase a Génesis, vámonos más bien a Génesis capítulo número 1:26. Entonces dijo Dios, escuche, póngale atención a lo que le estoy diciendo. El Señor estableció leyes y las estableció con sus palabras, y por eso las mandó a escribir, y este libro se llama la palabra de Dios, ¿sí? Que contiene las palabras y la voluntad de Dios. Y en aquel tiempo del principio el Señor establecía las cosas a través de sus palabras también. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. O sea, lo dijo y lo ejecutó. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios
Puso sobre ellos un diseño. Escuche, entiéndalo por favor. Las palabras creadoras, las mismas palabras del mismo Dios, del único y sabio y todopoderoso Dios, que dijo hágase la luz y fue la luz, que dijo descúbrase lo seco y sepárese lo seco de los mares, que dijo sepárese la luz de las tinieblas, que dijo produzca las aguas seres vivientes, produzca la tierra hierba y todo lo demás, y fue así. Ese mismo Dios, con esas mismas palabras, estaba poniendo un diseño sobre la vida del ser humano. Y los bendijo Dios, dice el 28, y puso un diseño Dios sobre ellos y les dijo, habló sobre ellos: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread, otra vez esa palabra, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. ¿Para qué seguimos? Ahí nada más. En el versículo 26 la palabra y señoree, escuche lo que dice. Significa, viene de la palabra original hebrea. Bueno, se escribe con un montón de símbolos, se pronuncia algo así como radá. Y quiere decir pisotear, subyugar, destrozar, estar a cargo, dirigir, consumir, dominar. Eso quiere decir señoré. Eso fue lo que el Señor planeó, diseñó para el ser humano. Y señoré. Y pisotee y subyugue, destroce y esté a cargo y dirija y domine en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias. Y en el versículo 28 es la misma palabra que se usa en el versículo 26. Quiere decir exactamente lo mismo. Sí, se usa la misma palabra en hebreo. Señoread, mire, por la fuerza, eso quiere decir. Es la idea que da esta palabra, señoread. Por la fuerza le dio todo el poder. Le dijo al hombre, haga lo que usted quiera. Señoree, dirija, domine, someta, subyugue, haga lo que a usted le plazca, administre toda esta creación. Y se lo aclara, ¿no? Sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¡Qué tremendo! Mire, es el diseño de Dios sobre el ser humano. Entendámoslo. ¿Qué diseñó el Señor? El Señor Todopoderoso, el jefe de todo, hizo una creación hermosísima y estableció gerentes al hombre y a la mujer, que en realidad son uno solo. Estableció al ser humano como gerentes, como administradores, como señores, ni siquiera como administradores, como señores sobre esta tierra. ¿Sí? O sea que el Señor les dio la potestad, les dijo, mire, todo esto lo pongo en sus manos. ¿Sí? Haga lo mejor que usted sepa hacer con esto. Pero como eran señores, también tenían la posibilidad de pisotear, de consumir, de dañar, de acabar. Pues lo hemos visto, no, lamentablemente. Pero eran señores. Puso un señor sobre esta creación y le dio la autorización y le dio la potestad y le dio el dominio sobre todo el reino de los hombres, sobre todo el reino terrenal. Note lo siguiente. Note que el Señor dice y señoree. Vuelva y repase el versículo 26. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Y señoree. ¿Quién va a señorear? El hombre. ¿Sí? Mire, esto es un principio poderoso y estamos hablando de la oración. No nos hemos salido del tema. Estamos hablando de la oración. Pero este principio lo tenemos que entender. ¿Cuál principio? Que el Señor no se incluyó en el diseño de señorío sobre la tierra. El Señor no se incluyó sobre el diseño
de autoridad sobre el reino terrenal, el reino físico. Él nos incluyó. Él no dijo y señoreemos o nos ayude a señorear en los peces. No, dijo, eso lo creé para ustedes. Manden ustedes, hagan ustedes. Tremendo. Y señoré ellos, ahí nos incluyó el Señor. Fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla. Y señoread nuevamente. Nuevamente está el Señor allí diciendo y señoread. Es fuerza, fuerza. Como por las malas, ¿sí? O sea, ustedes tienen la autoridad de parte mía, les dijo Dios, de hacer lo que les plazca con esta creación. Hagan lo más bonito que puedan, ¿sí? Siempre el Señor es con ese pensamiento. Pero nótelo, por favor, nótelo. No quiero que usted me vaya a creer a mí. No me crea, por favor, léalo en la Biblia. Llenad la tierra y sojuzgadla, ellos. Y señoread, ¿quiénes? Ellos. No dice y señoreemos, no, dice y señoread. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El poder se lo delegó Dios al hombre. Y eso es el principio fundamental para hablar de la oración. El poder sobre todo el reino terrenal, sobre toda su creación, se la dio Dios al ser humano. Y Dios voluntariamente no se incluyó en ese diseño de gobierno. Sí, no fue que Dios se haya equivocado, no. Así lo planeó, así lo diseñó el Señor. Poderoso eso, tremendo. Él fue el que lo hizo, Él fue el que lo estableció, Él fue el que lo diseñó. Por eso podemos ver conforme a la palabra todo lo que el Señor ha diseñado y todas las instrucciones del Creador. Él es soberano, ¿sí? Él es soberano y Él puede hacer lo que quiera. Pero Él mismo establece leyes y Él se sujeta a esas leyes. Mire, me gustó mucho algo que aprendí, que estoy aprendiendo. Y es que la integridad del Señor y su santidad dependen o es por esos méritos que él tiene de ser así de fiel, ¿sí? Fiel a su misma palabra. Él no es un Dios que establece leyes y se queda por fuera de ellas. Él es soberano y Él lo puede hacer, ¿sí? Pero el Señor establece leyes y Él mismo se sujeta a ellas. Y cuando el Señor le dice al ser humano, señoreen, Él se hace a un lado, ¿sí? Dice, señoreen, háganle, a ver, pues yo los veo. Háganle. Como cuando alguien toma una empresa, un papá toma una empresa y firma y la pone a nombre de sus hijos, no de su hijo, uno de sus hijos. Mi hijo, esto es suyo, mire a ver qué va a hacer con ello. Y él se hace a un lado y lo deja que administre, ¿sí? Y mira, pero el Señor no los abandonó, el Señor no los deja solos. Según lo que la Biblia me alcanza a relatar de la creación y del tiempo que pasó Adán y Eva en el Edén, Dios estaba ahí con ellos. Y Dios venía y Dios estaba y hablaba con ellos y los visitaba y les puso trabajos y les puso tareas a cada uno, ¿sí? Y ahí estaba Dios siempre. Como quien dice, ustedes tienen toda libertad de hacer y deshacer. Pero si me necesitan, aquí estoy. ¿Sí o no? Nuestro Dios les entregó al ser humano un reino gratuito. Adán y Eva no habían tenido que trabajar por ello. No, ellos no hicieron nada para merecerlo, absolutamente nada. Dios lo diseñó y dentro de su diseño estaba el gerente y señor de toda esa creación que era el hombre. Y los puso ahí y les dijo, mire, hice todo esto para ustedes. Disfrútenselo, gócenselo y solo les pongo una condición. Como Señor, como Dios todopoderoso y soberano, solo les pongo una condición. El resto, gócenselo. Hagan lo que quieran con los animales, con las plantas, los árboles, las aves, lo que quiera, hagan lo que quiera, ¿sí?
y les dio ese señorío, les dio esa potestad, les dio ese poder. En ese diseño original, entonces el ser humano podía hacer y podía deshacer, pero si en algún momento se le ocurría preguntarle a Dios algo, podía hacerlo. ¿Sí? Si en algún momento Adán o Eva tenían alguna duda, podían llamar a Dios, ¿sí? O reconociendo que Él es el todopoderoso, el grande, ¿sí? El creador. Entonces podrían decir, bueno, pues aquí tenemos como una pequeña duda. ¿Qué tal si le preguntamos a Dios? Oye, Dios. Y el Señor dice, ¿qué pasó? Cuéntenme. ¿Sí? Eso es orar. ¿Sí? Eso es orar. Así sucedía y así fue el diseño del Señor al principio. Diseño perfecto, original de Dios. Nos dejó, nos dio la autoridad y si me necesita, me llama, con mucho gusto yo vengo y le ayudo. Yo vengo e intervengo. Entonces, ¿qué pasó? No sabemos cómo ponerle a este animal. No, pues invéntese algo y le daba ideas, tal vez estoy especulando un poquito, pero eso es la oración. Cuando el ser humano necesita, Dios lo llama y Dios entonces lo escucha. Le estoy hablando del diseño original. Cuando Adán y Eva pecan, entonces ese diseño original se daña, ¿sí? El diseño, la imagen de Dios en el hombre se pierde, pero el hombre sigue siendo Señor sobre esta tierra. Así como la luz seguía existiendo cuando Dios dijo sea la luz, y siguió existiendo la luz a pesar de que ellos habían pecado. Y así como los animales siguieron existiendo, y así como las plantas siguieron existiendo, el sol y la luna siguieron existiendo, así mismo la autoridad que Dios puso y el diseño de gobierno que Dios puso sobre el ser humano continuaba allí. Ahí seguía. El pecado trajo unas consecuencias por cuanto Dios es Padre y es bueno. Entonces ejecutó sentencia frente a la mala obra del ser humano y hubo consecuencias. Y a la serpiente le dijo, y a la mujer le dijo, y al hombre le dijo, y además lo sacó del Edén. Tremendo. Hubo consecuencias como buen Padre que es Dios. Y ahí estaban ellos cargando con sus consecuencias del pecado por su mala decisión, pero sí seguían y siguen siendo señores sobre esta tierra. La autoridad sigue estando sobre Dios, sobre el hombre, sobre el ser humano. Entiéndalo, entendámoslo por favor. La autoridad sobre este mundo físico, terrenal, sigue estando sobre el ser humano. Y si el ser humano, aún con la naturaleza caída, aún en la situación de pecado que vive la humanidad, y nosotros ahora en Cristo Jesús que hemos sido limpiados de nuestros pecados, tenemos la misma posibilidad. Nosotros y todo ser humano tenemos la misma posibilidad que Adán y Eva, porque Cristo vino, porque Cristo nos abrió nuevamente el camino al Padre. Pues tenemos la misma posibilidad que Adán y Eva. Si necesitamos a Dios, podemos llamarlo, ¿sí? Podemos acudir a Él y Él nos va a escuchar, pero es a través de Cristo Jesús nuestro Señor. No es a través de María, no es a través de nadie más. Es a través de Cristo Jesús. Cualquier ser humano, si alguno es temeroso de Dios y clama al Señor, pues Dios le escucha. Nosotros que estamos en Cristo, pues Dios nos escucha. Esa es la oración. Ese es el principio del Señor. Entonces, la oración es para que usted y yo pidamos refuerzos, pidamos ayuda, ¿sí? No sé, vaya armando como este concepto. Y entonces seguimos teniendo el gobierno y el señorío sobre esta tierra, sí. Pero ¿le va bien a aquel que se sujeta a las instrucciones de Dios? Porque a partir de que el ser humano pecó, a partir de ahí el Señor tuvo que empezar a darle instrucciones al ser humano, porque ya no las tenía tan claras, porque ya con esa naturaleza pecaminosa iba a inclinarse entonces por otras cosas. Y por eso el Señor dejó estas benditas palabras escritas para que sean luz a nuestro camino, para que sean, mi hermano, las que nos muestren por qué camino ir y exactamente lo que tenemos que hacer. Y entonces el ser humano que sigue teniendo gobierno y poder sobre esta tierra, si ese ser humano acepta la ayuda de Dios, pues entonces el diseño de Dios va a venir a su vida.
pues entonces el diseño original perfecto de Dios va a venir a su vida y va a poder disfrutar del diseño de Dios, ¿sí? Va a poder disfrutar de lo bueno y lo perfecto que el Señor ha determinado y ha pensado para nosotros y para toda la humanidad, que por el pecado se echó a perder, pero que a través de Cristo el Señor lo restauró y lo puso en nuestras vidas. Exactamente igual. Si me necesita, llámeme. ¿Cómo llamamos al Señor? A través de la oración. El que ora conforme a la palabra, entonces establece los principios de Dios aquí en la tierra. El que ora y le dice: Señor, necesito tu ayuda, ven por favor y afecta mi mundo, afecta mi realidad para que yo pueda entenderlo, pues entonces el Señor viene y responde nuestra oración, ¿sí? Entonces, ahí vamos definiendo la oración. Empecé diciéndole que la oración es el diseño de Dios para relacionarnos con Él y con su autoridad, ¿sí? Le estoy diciendo que es el canal de conexión de todo ser humano, de todo ser viviente sobre esta tierra, para conectarse con Dios, para enchufarse con el cielo. Y entendiendo que Dios estableció su palabra para que sean la autoridad máxima para todo ser humano y sepa qué es lo que le conviene hacer, pues tenemos que reconocer eso, que la autoridad, mi hermano, la tiene la palabra, la tiene la palabra de Dios. El ser humano que hace lo que quiere lo puede hacer, ¿verdad? Por eso le digo, la humanidad continúa con su señorío, continúa, claro. Y el que quiera hacer lo que quiera y vivir conforme a sus parámetros, ideas y conceptos, lo puede hacer. Lo vemos todos los días. Pero también el que quiera tener en cuenta la autoridad de Dios, también lo puede hacer. Y lo puede hacer a través de la palabra del Señor. Amén. Eso es. Entonces nuestra autoridad soberana y la máxima autoridad para establecer las cosas de Dios sobre esta tierra es la palabra de Dios. A ella, el que se sujeta a ella, entonces tiene el reino de Dios, el diseño de Dios viene a su vida y puede disfrutar de cosas buenas como el Señor lo diseñó para Adán y Eva en el Edén. Es lo que tenemos que entender. Las palabras del Señor. Vaya por favor a Proverbios, capítulo número 19, versículo número 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Estamos hablando de las palabras de Dios, amén. Estamos hablando de la palabra de Dios. El ser humano se puede perder bajo su propio gobierno, pero si observa y tiene en cuenta las palabras de Dios, entonces permanecerá para siempre, como lo dice la palabra. Por ahí en Gálatas, el mundo pasa y sus deseos, sí, pueden hacerlo. Son señores de esta tierra. Hemos dañado un montón de cosas, ¿verdad? Sí, se ha deteriorado. Esta creación que Dios nos dio, pues la hemos deteriorado nosotros mismos, pensando en dinero, pensando solo en dinero. Y bueno, sí, tantas cosas que se hacen mal. Los ríos, la naturaleza no se cuida. Sí, es verdad y lo podemos ver y las consecuencias están. Sigue el señorío. El señorío del ser humano sobre esta tierra está y el ser humano puede vivir conforme a su criterio. Pero el que quiera entonces hacer la voluntad de Dios, más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la posibilidad que tiene todo ser humano, ¿vale? Sí, el mundo pasa, todo lo que hay en el mundo, pero el que se sujeta a las palabras de Dios, ese es el que permanecerá para siempre, que lo dice Proverbios 19, 21. Efesios 1:11. Estamos entendiendo la veracidad y el poder de la palabra de Dios. Efesios 1:11. La autoridad la tiene el ser humano y el poder para bendecir y el poder para establecer lo bueno, el reino de Dios en esta tierra lo tiene la palabra de Dios. Efesios capítulo número 1, versículo número 11.
Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios diseñó, designio tiene que ver con diseño, el designio de su voluntad, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Dios, ¿sí? Según el designio de su voluntad desde el principio. Isaías capítulo 46 también nos lo dice. Isaías 46:9 nos da una idea de lo que estamos hablando, que el Señor dijo, fue hecho, el Señor mandó, existió. Sus palabras tienen poder y son autoridad para aquel que quiere lo bueno y lo verdadero en sus vidas. El que quiere, el ser humano que quiere traer el reino de Dios a su vida, el ser humano que quiere traer la verdad, lo bueno, lo correcto, la bendición y la vida a su propia vida, no hay otro medio, no hay otro método, sino a través de la palabra de Dios. Sí, eso es. Isaías capítulo 46, versículo 9 dice la Biblia: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay Dios, y nada hay semejante a mí. Escuche, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al Abba y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. La autoridad de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, mire, conectémoslo con todo lo que hemos hablado. ¿Quién le dio la autoridad y el señorío al ser humano sobre toda la creación? Dios. O sea que por encima del hombre está Dios, claro que sí. Pero el Señor estableció que el que iba a señorear en esta tierra era el ser humano. Y solo si el ser humano le llama, Él viene y se pone a su disposición. ¿Sí? Espero que lo esté entendiendo. Solo si el ser humano lo llama y clama a Él y dice, Señor, ven, ayúdame, el Señor viene y le ayuda. ¿Sí? Lo que le dije al principio, si me necesita me llama, pero ahí está, hágale. El Señor los puso a ellos y se hizo a un ladito. Te recuerdo, el Señor no se incluyó en el diseño de gobierno sobre esta tierra, sobre este mundo terrenal, no. El Señor no se incluyó allí, dijo, ustedes van a señorear, ¿sí? Ustedes van a sojuzgar, ustedes van a señorear sobre toda esta creación. Igual aquí estoy, igual aquí sigo. Si me necesita me llama, eso es. El poder Dios lo tiene. Él es el soberano, no lo ha dejado de ser, ni lo dejará de ser jamás. Pero le dio la oportunidad al ser humano de voluntariamente llamarlo, pedirle su ayuda y traer su reino y su gloria y sus beneficios y sus riquezas a este mundo material y terrenal. Y lo tiene que hacer un ser humano. Si el ser humano, si las personas no claman a Dios, no llaman al Señor, no le dicen, Señor, te necesito, vení, socórreme, te autorizo que venga, el Señor no lo va a hacer. Dios no se va a meter, Dios no se va a poner donde no quieren que Él esté, donde no le han pedido su ayuda, porque Dios lo estableció así. Porque el Señor le dio la oportunidad al ser humano de que tenga toda libertad. Mire, haga con esa creación tan hermosa que Dios mismo dijo que vio lo que había hecho y era bueno en gran manera. Le dio la oportunidad de que disfrute, de que haga y deshaga. Y lamentablemente por el pecado ya sabemos, pero eso es, hágale usted, dele usted, pero aquí estoy. Y aquel que clama a Dios, entonces experimenta la ayuda sobrenatural de Dios. Y todo ser humano que clame al Señor, entonces Él viene. A veces la gente dice, pero ¿por qué Dios es tan malo que permitió Pérez? ¿Cómo así? ¿A qué horas metió usted a Dios ahí? No quiere usted a Dios ahí. Usted dice que tan aburrida la Biblia, que tan aburrida la palabra, que tan aburrido orar, que qué pereza, que cuál Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? A veces el ser humano es así, es contradictorio, confuso, él mismo, nosotros mismos a veces
Ya en Cristo, bueno, tenemos la sabiduría del Señor, pero sin el Señor la gente es confusa. Y entonces le quieren reclamar a Dios cuando no lo han metido en la ecuación. Y Dios, le repito, Dios le dijo al ser humano: usted tiene potestad, tiene gobierno, tiene autorización, haga lo que quiera. Si quiere mi ayuda, llámeme. Si no me llama, asumo que tienes todo bajo control. Y ahí es la oración. Ahí aparece la oración. Un ser humano reconoce que necesita a Dios. Ok, llamémoslo. Dios, te necesito. Bien, estás orando. ¿Sí? Eso es. Si el ser humano no le autoriza a Dios, Dios no lo va a hacer. No porque no pueda, le repito, no. No porque Él no pueda, sino porque Él estableció una ley y Él mismo se sujeta a ella. Él mismo se limita a ella, a esas leyes que Él mismo estableció. Él se somete, Él se sujeta a ese diseño que Él mismo hizo. Voluntariamente lo hace. Él podría romperlos y Él es soberano y nadie le va a decir nada. Pero la integridad de Dios, la autoridad del Señor y la credibilidad del Señor se basa en su fidelidad. En su fidelidad a su propia palabra, a sus propias leyes. Eso es lo impresionante y lo extraordinario de mi Dios. Que Él dice y Él mismo hace. Que Él establece y Él mismo se somete, Él mismo se sujeta a lo que Él mismo dijo. Voluntariamente Él lo hace. Y hasta el día de hoy así lo ha hecho. ¿Cómo quieres culpar a Dios de algo si no lo has incluido en tus planes? ¿Cómo quieres cómo pretendes que Dios te salve, te haga cosas, te bendiga, te cuide, si no lo has incluido? Si no te has interesado en saber cómo incluir a Dios en tu vida y te has conformado a lo que te han dicho, a lo que tus antepasados, a los que tu papá, tu familia, tus abuelos te han dicho, que supuestamente es incluir a Dios en la vida, haciendo rezos y haciendo cosas. Pero la única instrucción valedera para todo ser humano es lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque está escrita, porque es la autoridad del soberano de soberanos. Porque aquel que quiera la ayuda del Todopoderoso la tendrá, y aquí están las instrucciones incluidas. ¿Sí? Eso es. No es como alguien diga, no es como, no, es conforme a lo que el Señor diga. Ay, esto es poderoso. Ya que estamos ahí en Isaías, vaya al capítulo 55, versículo 12, muy rápido. Desde el 10 podemos leer los 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso es. Hará lo que yo quiero. Esa es la palabra de Dios, la autoridad soberana. Pero entendiendo, deseo con todo mi corazón, mi hermano, que usted lo comprenda, ¿sí? Comprendamos este principio grande, este diseño de Dios. El ser humano tiene el señorío sobre esta tierra. Y si usted quiere la ayuda de Dios, la va a obtener a través de la oración. Pídala. Y cuando la pida, pues Dios se la va a dar. Si no pide la ayuda de Dios, Dios no te va a ayudar. Dios va a estar ahí esperando que tú le des autorización, que le des permiso, o que alguien por favor le dé permiso de bendecirte. Ay, Señor, tremendo. Que Dios nos ayude.